Shalom. Ahora esta semana nos toca el estudio de la Parashat Tetzaveh. Todavía estamos en el libro de Shemot y vamos a comenzar con esta sección de estudio retomando el tema que desde la Parashat Terumah se introdujo con respecto de la construcción del Mishkan. Vamos a continuar con el capítulo 27, versículo 20. Vamos a terminar el capítulo 27. De inmediato comienza el capítulo 28 y alcanzamos al versículo 12. Leemos en la Torá. Tú ordenarás a los Bnei Israel para que traigan a ti aceite de oliva puro, machacado para iluminación, a fin de encender las candelas continuamente en la tienda de la reunión, Ohel Moed, fuera del velo que está enfrente del testimonio. Las encenderá Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana delante de Adonai, ley eterna para sus generaciones de los Bnei Israel. Tú harás acercar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos con él de entre los Bnei Israel, para que ministre delante de mí. A Aarón, Nadab, Abihu, Elazar y Tamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honor y para belleza. Y tú hablarás a todos los inteligentes de espíritu, a los que llené de un espíritu sabio, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que ministre delante de mí. Estas son las vestiduras que harán: pectoral, efod, manto, túnica a cuadros, turbante y cinturón. Y harán vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y sus hijos, para consagrarlos para mí. Ellos tomarán el oro, la lana celeste, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino, y harán el efod de hilos de oro, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido, obra de artesano. 2 hombreras unidas él tendrá a sus extremos, así estarán unidas. El cinturón de su cierre que está sobre él, como su confección de él, será de oro, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido. Tomará las 2 piedras de ónice y grabará sobre ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres sobre una de las piedras y los otros 6 nombres restantes sobre la segunda piedra, según el orden de nacimiento. Obra de orfebre de piedra, grabado en relieve, y grabarás las 2 piedras con los nombres de los Bnei Israel, rodeadas de engastes de oro las harás. Colocarás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, piedras del recuerdo de los Bnei Israel, y alzará Aarón sus nombres delante de Adonai sobre sus 2 hombros para recuerdo. En esta primera aliyá de la Parashat Tetzaveh, donde se retoman los conceptos de el Mishkan, ya habiendo hablado en primer lugar acerca de la estructura propia del Mishkan, que comprende los soportes, las cortinas o las coberturas y también el mobiliario. Ahora va a dirigirse al factor humano involucrado en el servicio del Mishkan, que son los Kohanim. Previamente a los Kohanim, también quien va a llevar la batuta acerca del factor humano en primer lugar va a ser Moshe Rabenu, quien va a recibir también honores en el servicio y que a través de él se consagrará la vida de su hermano Aarón y de los descendientes de Aarón, sus hijos, los Bnei Aarón, para que ellos sean los Kohanim, los sacerdotes que ministren en este lugar, en el Mishkan. Para poder hacerlo, deberán también hacer uso de prendas distinguidas, que también los van a distinguir, los van a diferenciar de los levitas. De esta forma, incluso la misma vestimenta se considera de orden sagrado, pues habrá hombres que van a recibir del Espíritu de Santidad, de Ruach HaKodesh,
del Espíritu de Elohim sabiduría para que puedan confeccionar las prendas de acuerdo a lo que ha sido determinado en lo alto. Esta es también una gran labor, pues sobre estas vestiduras estarán sujetas las representaciones del pueblo de Israel durante el servicio en el Mishkan. Notable es la participación de Aarón y de sus hijos para el servicio, distinguidos con estas vestiduras. Posteriormente se podrá aclarar y especificar con gran detalle acerca de estas vestiduras, que también tienen un simbolismo importante, sobre todo en algunas leyes que nosotros conocemos como las leyes de Señor Recato. Todo ello podrá ser explicado con el paso del tiempo a través de este canal de YouTube, quien a través de estos videos nosotros estamos buscando la educación de la comunidad sefardí Dad Moshe, como lo sabemos, pero también con la ayuda del cielo otros han podido recibir estas clases. Esta es la primera aliyá de la Parashat Tetzaveh y nos hace saber acerca de la vestidura de sacerdotal, la vestidura de santidad. Muy importante que, a pesar de que sea distintiva únicamente en los Kohanim, también este concepto es válido, pues todo el pueblo de Israel somos un reinado de sacerdotes, somos gente santa. Por lo tanto, nuestra vestidura también debe hablar de la santidad. Tomemos en cuenta esto y posteriormente indagaremos más sobre ello. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.